Texan Global School. Geometría plana, triángulo. El triángulo es utilizado en diversas aplicaciones de nuestra vida diaria. Por ello es importante entender sus características. El triángulo o trilátero es un polígono regular formado por tres lados. Definiremos la notación y terminología del triángulo para la solución de problemas. Autores como Niles indican que los lados de los triángulos se representan con letras minúsculas y los ángulos con letras mayúsculas. Luego entonces, el triángulo tiene tres lados, tres ángulos interiores, tres vértices y tres alturas. Una característica crucial es que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Esta definición nos ayuda al cálculo de sus ángulos cuando nos hace falta alguno de ellos. Los triángulos se clasifican de acuerdo a la longitud de sus lados y de acuerdo a la magnitud de sus ángulos. De acuerdo a la longitud de sus lados tenemos el triángulo equilátero, aquel con sus tres lados iguales. El triángulo isósceles, con dos lados iguales y uno desigual. Y finalmente el triángulo escaleno, el cual tiene sus tres lados diferentes. De acuerdo a la magnitud de sus ángulos, los triángulos se clasifican en triángulo rectángulo y triángulo oblicuángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto o igual a 90 grados. El triángulo oblicuángulo es aquel triángulo con ángulos oblicuos, esto es, son triángulos que no contienen un ángulo recto sino ángulos agudos y obtusos únicamente. Los triángulos oblicuángulos se clasifican a su vez en triángulo acutángulo, el cual tiene únicamente ángulos agudos, y el triángulo obtusángulo, el cual tiene un ángulo obtuso. El perímetro de un triángulo se obtiene sumando la longitud de sus tres lados. La fórmula resume la definición. Por ejemplo, dado un triángulo equilátero de lado igual a 4 metros, calcularemos su perímetro. La fórmula para calcular el perímetro indica que debemos sumar sus tres lados, por lo que el perímetro de este triángulo es de 12 metros. En este otro ejemplo tenemos un triángulo isósceles con dos lados de 5 pies y uno de 4 pies. ¿Cuál es su perímetro? De la misma manera calculamos el perímetro sumando sus lados, obteniendo así un perímetro de 14 pies. En este último ejemplo, debemos calcular el perímetro de un triángulo escaleno de lado 5, 9 y 6 centímetros. Sumando sus lados obtenemos un perímetro de 20 centímetros. Observemos que el perímetro es una medida de longitud, por lo que debemos respetar las unidades en todo momento. El área de un triángulo se obtiene multiplicando la longitud de la base por la longitud de su altura y el resultado se divide entre 2. Esta fórmula se obtiene del área de un cuadrado, la cual se puede calcular como lado por lado o base por altura. El triángulo es la mitad de un cuadrado, por ello se multiplica su base por altura y el resultado se divide entre 2. Por ejemplo, el área de un triángulo de base igual a 4 metros y una altura de 3 metros tiene un área de 6 metros cuadrados. Ya que multiplicamos la base de 4 metros por la altura de 3 metros y el resultado lo dividimos entre 2. En este otro ejemplo, dado un triángulo de base igual a 5 centímetros y una altura de 4 centímetros, podemos calcular su área. Multiplicamos entonces su base por la altura y el resultado lo dividimos entre 2, obteniendo así un área de 10 centímetros cuadrados. Algunas aplicaciones de triángulos en nuestra vida diaria se pueden ver en distintas señales de advertencia utilizadas en fábricas o construcciones. También podemos ver triángulos en guitarras eléctricas como la Gibson Flying 5. Por ejemplo, un ingeniero desea calcular el área y el perímetro de una señal de advertencia para su fábrica. Tiene forma de triángulo equilátero de 17 pulgadas de lado y una altura de 15 pulgadas. El perímetro se calcula sumando sus lados, por lo que el resultado es de 51 pulgadas. El área entonces la calculamos multiplicando la base por la altura y el resultado lo dividimos entre 2, obteniendo así un área de 127.5 pulgadas cuadradas. En este otro ejemplo podemos ver primeramente las partes generales de una guitarra eléctrica. Se puede apreciar que el cuerpo tiene una forma triangular. Calcularemos perímetro y área del cuerpo de la guitarra asumiendo su forma triangular completa con 45 centímetros de base y 59 centímetros en sus otros dos lados. Su altura es de 55 centímetros aproximadamente.
Con esta información podemos obtener un perímetro de 163 centímetros sumando sus tres lados. Utilizando la fórmula del área obtenemos así un valor de 1237.5 centímetros cuadrados. All rights reserved to Texan Global School, LLC. www.texanglobalschool.com